motricidad motora, tanto la motricidad voluntaria y la motricidad involuntaria. Y dentro de la motricidad involuntaria, habíamos hablado que existe un sistema de control que se llama el sistema extrapiramidal. Como habíamos anotado, el sistema que controla la vía voluntaria era el sistema piramidal. Ahora vamos a hablar del sistema extrapiramidal, que es otro tipo de control de la motricidad. ¿Qué controla este sistema? Como ustedes ven acá, controla los movimientos automáticos. Eso les había comentado, que cuando el ser humano nace, empieza a generar una serie de aprendizaje de los movimientos, porque desde que nace el ser humano le enseñan cómo tiene que caminar, cómo tiene que gatear, le enseñan inclusive a comer, a bañarse, a escribir, a peinarse, o sea, todas esas actividades tiene que ir aprendiendo el ser humano. Y luego estas actividades se vuelven automáticas. Ahora ustedes ya pueden hacerlo de manera automática, ya pueden peinarse, pueden cepillarse los dientes, ya pueden caminar, ya pueden vestirse, ¿no es cierto? Porque ya tienen un sistema de aprendizaje automatizado. Entonces el sistema extrapiramidal controla los movimientos automáticos. Aquí hay algunos ejemplos de estos movimientos automáticos. Por ejemplo, la expresión. ¿Qué genera o cómo se manifiestan los movimientos de expresión? Da una respuesta de emocionalidad. Los componentes emocionales se expresan por los movimientos de expresión. Por ejemplo, cuando uno tiene ira, cuando uno tiene depresión, ¿qué hace? Llora. Cuando tiene ansiedad, genera movimientos de ansiedad, una facies de expresión que genera ansiedad. Entonces, todo esto se denomina movimientos automáticos emocionales, los movimientos o las facies de expresión. Movimientos instintivos, defensivos o reactivos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, un movimiento instintivo reactivo, cuando suena, ahorita acaba de sonar el celular, yo tengo un movimiento instintivo, ¿no? Giro a mirar qué es, y yo cojo el celular y veo, reviso qué es lo que está pasando, y de pronto me dicen que me están llamando en este momento a la dirección general, que me acerque urgente. Yo tomo un movimiento instintivo este rato, una reacción, y le digo bueno, voy a escribirle que por favor estoy en este momento en clases y que me esperen que ya termino y bajo. Pero todo eso son movimientos instintivos, defensivos. Movimientos aprendidos, como les decía, el escribir, el andar en bicicleta, el nadar, son movimientos aprendidos. Asociados, la marcha. Cuando marchamos, cuando caminamos, hay varios movimientos que tenemos que realizar. Por ejemplo, el braceo al caminar, el intervalo que existe y la coordinación entre brazos y piernas, en la cabeza, el tronco. Todos estos movimientos son movimientos asociados. Entonces, el sistema extrapiramidal controla los movimientos automáticos, como ustedes ven aquí algunos ejemplos de movimientos automáticos, controla el tono muscular y controla la postura, el control postural. ¿Qué controla el sistema extrapiramidal? Movimientos automáticos, tono muscular y el control postural. En función de estos tres niveles, el sistema extrapiramidal, de aquí en adelante, cuando hablemos del sistema extrapiramidal, ustedes saben que estamos hablando del control de los movimientos automáticos, del tono muscular y la postura. Estos tres niveles son niveles de control del sistema extrapiramidal. Y aquí van a ver ustedes algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, las facies de expresividad que puede generar el ser humano en diferentes momentos de su vida.
Miren, las posturas que adopta el ser humano durante todas las actividades. Una persona puede tener cambios de postura en todo momento. Si ustedes se fijan en ustedes mismos, tomen en cuenta cada uno de ustedes han adoptado una postura diferente. Yo estoy en este momento, estoy cruzado mis piernas. Miren mi brazo izquierdo en qué posición está y mi brazo derecho está bajo el control del mouse. Entonces, este es un movimiento postural. Yo tengo este control postural gracias al sistema extrapiramidal. Y cada uno de ustedes en sus casas van a tener un movimiento, mejor dicho, un control postural. Cada uno ha adoptado una postura diferente. Y la marcha, que vendría a ser ya como un control, ¿no es cierto?, automático. Los 3 niveles de control del sistema extrapiramidal. ¿Quién controla todo esto? El sistema extrapiramidal. ¿Cuál es la anatomía del sistema extrapiramidal? Es un sistema polisináptico, es decir, que tiene varias neuronas y tiene varios niveles de control. ¿Cuáles son las estructuras que participan en el sistema extrapiramidal? La corteza cerebral, obviamente el lóbulo frontal. No se olviden que el área motora está en el lóbulo frontal. Los ganglios basales, estas son estructuras muy importantes en el control del sistema extrapiramidal. El diencéfalo, ya habíamos hablado de esto cuando hablábamos de las estructuras del encéfalo, y dentro del diencéfalo está el tálamo y el núcleo subtalámico. El tronco cerebral, ya esto estamos repitiendo casi en todo el semestre, el tronco cerebral. ¿Qué parte del tronco cerebral participa en el sistema extrapiramidal? El mesencéfalo, que es la primera porción del tronco. ¿Y qué estructuras anatómicas están en el mesencéfalo? La sustancia negra y el núcleo rojo. 2 estructuras muy importantes en el control del sistema extrapiramidal. La protuberancia y el bulbo, a través del sistema reticular, que ya hemos hablado muchísimo de esta estructura, y los núcleos vestibulares. Estos son los que participan en el sistema extrapiramidal. Y tenemos la médula a través del asta anterior. No se olviden que la vía motora nace en la corteza cerebral, la primera neurona, y termina en el asta anterior de la médula. Desde la corteza hasta el asta anterior está la primera neurona o la neurona motora superior. Entonces, como ustedes ven, varias estructuras anatómicas forman parte del sistema extrapiramidal. No se olviden, la corteza cerebral a través del lóbulo frontal, donde está la vía motora. Aquí ven este gráfico, aquí está la vía motora. Habíamos hablado de la famosa corona radiada y luego la formación de todos los haces en uno solo a nivel de la cápsula interna. Los ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales? Están conformados por el estriado. ¿Qué es el estriado? La formación de la cabeza del núcleo caudado, que forma parte del estriado, junto con parte del núcleo lenticular que se llama el putamen. Y aquí tienen ustedes ya 2 estructuras importantes. La cabeza del núcleo caudado y el putamen, que es parte del estriado. Y el paleoestriado está conformado por los núcleos grises profundos. Aquí está la sustancia, digamos, el globus pálido, que está acá, que está conformado por 2 estructuras, el globo pálido interno y el globo pálido externo. Entonces no se olviden, cabeza del núcleo caudado y el putamen y el globo pálido, que forman el núcleo lenticular. El tálamo, junto con el núcleo subtalámico, forman parte también de las estructuras importantes del sistema extrapiramidal. Y luego tenemos el mesencéfalo con la sustancia negra, que está aquí, y el núcleo rojo, que participan en las vías del sistema extrapiramidal. Y luego tenemos la médula con el asta anterior. Entonces no se olviden, cuando se afecta el sistema extrapiramidal, ¿dónde voy yo a buscar la lesión? En todas estas estructuras. ¿Qué tengo que saber yo?
¿Cuáles son las estructuras que forman parte del sistema extrapiramidal? Si tengo un paciente con Parkinson, que es parte de las lesiones del sistema extrapiramidal, ¿dónde está la lesión? En los ganglios basales, en el tronco encefálico. Ya tengo que saber cuáles estructuras son las que están afectadas. No se vayan a olvidar de estas estructuras anatómicas que son muy importantes. Ya les había dicho la corteza cerebral a través del área premotora, el área motora suplementaria, los núcleos basales del cuerpo estriado, ahí está el núcleo del caudado y el núcleo lenticular con el putamen y el globo pálido. El núcleo subtalámico y los núcleos basales, ahí están la sustancia negra y el núcleo rojo. Los núcleos de integración, ahí está el tálamo, los núcleos vestibulares, el cerebelo y el sistema reticular que hemos hablado bastante. Y aquí tenemos nosotros parte ya del sistema motor en la corteza cerebral que forma parte del sistema extrapiramidal. Miren, aquí hay una vía como desde la corteza cerebral alcanzan los núcleos grises, o sea, los ganglios de la base, el tálamo, descienden al mesencéfalo, al núcleo rojo, a la sustancia negra, y luego alcanzan en el bulbo, ¿no es cierto?, los núcleos vestibulares que forman parte del sistema extrapiramidal, y la vía llega al asta anterior de la médula. Entonces miren el trayecto que tiene que seguir la vía extrapiramidal para el control de la motricidad voluntaria. Y aquí en este gráfico van a ver ustedes de una manera lateral desde la corteza cerebral, el diencéfalo y el tronco cerebral y la médula. 3 niveles a través de los cuales hay el control del sistema extrapiramidal. ¿Cuáles son las vías que forman este sistema? Hay la vía rubroespinal que va desde el núcleo rojo hasta la médula espinal. La vía tectoespinal que va desde el mesencéfalo, ¿no es cierto?, que es el colículo superior, hasta la médula espinal. La vía vestíbulo-espinal, ya habíamos hablado de los núcleos vestibulares, hasta la médula espinal. La vía retículo-espinal, que va desde la formación reticular hasta la médula espinal. Y la olivoespinal, que va del núcleo olivar vulvar, este es uno de los núcleos del cerebelo, hasta la médula espinal. Entonces, estas vías son las que participan en el sistema extrapiramidal, y cada una de estas vías tiene un rol importantísimo en la fisiología del sistema extrapiramidal. ¿Cuáles son los neurotransmisores que participan en esta vía? La dopamina como un neurotransmisor importante, la acetilcolina, el ácido gamma aminobutírico que es el GABA y el glutamato. Cuando se afecta la vía piramidal, perdón, la vía extrapiramidal, estos son los neurotransmisores que están implicados en la afectación de esta vía. No se olviden, la dopamina, la acetilcolina, el ácido gamma aminobutírico y el glutamato. 4 neurotransmisores que participan en el control del sistema extrapiramidal. Los trastornos del movimiento, como les había hablado anteriormente, ¿no es cierto?, hablando ya del sistema involuntario, del sistema extrapiramidal. ¿Qué tipo de alteraciones vamos a tener? Vamos a tener una reducción de la actividad y a esto se le llama hipocinesia. Esto vayan ya familiarizándose con estos términos. ¿Qué es la hipocinesia? La dificultad para iniciar el movimiento que se manifiesta con lentitud y torpeza. Muchos pacientes que vienen a la consulta dicen: doctor, lo que pasa es que yo ahora noto que me he vuelto muy lento. Algunos dicen: me he vuelto muy torpe. Antes yo hacía muy ágilmente mis actividades, era muy rápido. Ahora estoy lento para caminar, para subir gradas, para bajar gradas, para vestirme, me he vuelto muy lento. Me demoro para vestirme, para abotonarme la camisa, me demoro un cuarto de hora. Antes yo me vestía rápido, no me demoraba ni 5 minutos de vestirme.
pero ahora paso media hora. Y muchas veces son los familiares los que se ponen en alerta de estos cambios. Le notamos como muy lento, muy torpe, bota las cosas, riega las cosas, para escribir casi no puede escribir, se demora demasiado. Antes él caminaba rapidísimo. Esta es una queja clínica muy frecuente cuando dicen, él nos ganaba, él inclusive cuando caminaba, él se iba de largo y nos dejaba atrás. Ahora no, ahora tenemos que esperarle que venga. Y a veces nos desespera porque le vemos muy lento. ¿Cuál es la manifestación clínica de estos pacientes? La lentitud, la torpeza. Ahora me he vuelto muy torpe, no puedo manejar los objetos, tengo una torpeza en mis manos. A estos cambios, ¿no es cierto? El médico, el neurólogo, le va a denominar como una hipocinesia. Todo lo contrario, el temblor, los movimientos, muchos movimientos involuntarios que se presentan de manera muy rápida, se generan cambios en estos pacientes que se denominan los movimientos hipercinéticos. ¿Qué es la hipocinesia? La lentitud. ¿Qué es la hipercinesia? El aumento de los movimientos de manera involuntaria. ¿Qué pasa con los pacientes hipercinéticos? ¿Qué vienen los pacientes quejando a la consulta? Sabe que desde hace un tiempo noto que me tiembla la mano. Sabe que estoy notando que mi mano se mueve sola. Mi brazo se mueve solo. Mi cabeza se mueve sola. Mi pierna, a ratos estoy y se mueve solito. Y empieza a moverse solita mi pierna. Movimientos hipercinéticos. Dos términos que de aquí en adelante ustedes ya tienen que aprender a manejar. La hipercinesia y la hipocinesia. ¿Qué es la hipercinesia? El aumento de la actividad motora. ¿Qué es la hipocinesia? La reducción de la actividad motora. En el uno hay lentitud y en el otro hay movimientos involuntarios que aparecen de manera rápida. ¿Qué pasa con otro de las manifestaciones clínicas por las que vienen los pacientes? La pérdida de la mímica, la pérdida de los movimientos asociados. Acuérdense que cuando hablábamos del control del sistema extrapiramidal, hablábamos de los movimientos asociados. Uno de los ejemplos más importantes es la marcha. ¿Qué pasa con el paciente que empieza a tener una marcha lenta y que no balancea las extremidades superiores, que es uno de los signos clínicos que suele verse en forma inicial en estos pacientes? ¿Sabe que le notamos que ahora arrastra inclusive una de las piernas al caminar? Pero lo que más nos preocupa es que él ahora camina muy lento. Y segundo, esto del braceo generalmente no suelen darse cuenta los pacientes o los familiares. Esto lo hace el médico el momento de examinar al paciente, cuando uno le dice, venga por favor, camine. Solo quiero que camine normalmente como usted camina en la calle. Y ahí ustedes van a notar, a más de la lentitud de la marcha, la ausencia de balanceo de las extremidades. No hay braceo. Al no haber el braceo, ese es un signo clínico propio de la afectación del sistema extrapiramidal. Clínicamente, ¿qué genera la afectación del sistema extrapiramidal? Hipocinesia o hipercinesia, o alteración en los movimientos automáticos, la mímica. Ustedes están conversando con el paciente y él no muestra asombro, no muestra alegría, no muestra llanto, él no muestra cambios en su estado amímico. Al no haber cambios en la mímica, a esto es lo que se llama la amimia o la falta de expresividad.
que es otro de los signos clínicos que el médico tiene que evaluar en el paciente. Le noto lento, está hipocinético. No tiene la facies es amímica, no demuestra expresividad, facies amímica. Y al caminar, la marcha es lenta y no hay balanceo de las extremidades superiores. Y estos van a ser los signos clínicos por los cuales ustedes van a darse cuenta si un paciente está siendo afectado en el sistema extrapiramidal. Y aquí van a ver ustedes, cuando ustedes van a examinar al paciente, lo que van a hacer es colocarle en 3 posiciones. Primero, el paciente sentado en la silla, van a decirle que ponga sus manos sobre sus piernas, con los dedos abiertos, y van a observarle a este paciente, nada más. ¿Cuál es la indicación que le van a dar al paciente? Tenga la bondad, siéntese, ponga sus manos sobre sus piernas, abra sus dedos y déjele descansar ahí sus manos. ¿Y qué tiene que hacer el médico? Observar la presencia o la ausencia de movimientos involuntarios. La otra posición se llama una posición de postura. El paciente sentado le vamos a pedir que extienda sus brazos con las palmas hacia abajo. Extendidos sus brazos se va a mantener el paciente en esta posición. Y la tercera prueba que vamos a hacer es, le vamos a dar una cuchara y le vamos a decir que haga, ¿no es cierto?, los movimientos de imitación como si estuviese comiendo. Muchas veces en la consulta se tiene un vaso y se le dice, coja este vaso por favor y haga como que está tomando líquido con este vaso. Otra de las pruebas que suelen hacerse es el abotonarse la camisa o el ponerse, ¿no es cierto?, por ejemplo, si viene con un saco que tiene cierre, le vamos a decir, póngase por favor y ciérrele. O la escritura, le vamos a hacer escribir. Al hacer nosotros estos movimientos, ya sea en reposo o postura o intencional, lo que vamos a evaluar es la presencia o la ausencia de temblor. El paciente cuando está en reposo y está con las manos sobre sus piernas, ustedes van a notar que el paciente empieza a temblar. A esto se le va a llamar un temblor de reposo. Si le hacemos poner al paciente en esta posición y el paciente empieza a temblar, le vamos a decir que es un temblor postural. Y si le vamos a decir que tome agua y mientras toma el agua, el paciente tiembla, a esto le vamos a llamar un temblor intencional. O le vamos a decir escriba. Y el momento que escribe, vemos que tiembla al escribir, igual es un temblor de acción o un temblor de intención. No se olviden los 3 tipos de temblores que pueden encontrar en estos pacientes. Un temblor de reposo, un temblor de postura o un temblor de acción. Otra de las manifestaciones clínicas que se debe evaluar en los pacientes que tienen este nivel de afectación es el tono muscular. ¿Qué voy a evaluar yo en el paciente? Aquí van a ver ustedes, vean en esta gráfica, esto es para poner un ejemplo, el examinador le coge a este recién nacido a través del abdomen y el tórax y le suspende en el aire. Y el niño, que tiene una buena tonicidad, mantiene su cabeza hacia arriba, sus bracitos semiflexionados, al igual que sus piernas. Este estado de contractura, de contracción, no contractura, sino de contracción en reposo, habíamos hablado que es lo que se denomina el tono muscular. Y van a ver en la gráfica del lado contrario cómo el examinador hace el mismo ejercicio con este niño
y automáticamente cae su cabecita, caen sus brazos, caen sus piernas, y a esto, a la falta de tonicidad, es lo que le vamos a llamar hipotonía. Es otra de las manifestaciones clínicas del sistema extrapiramidal. No se olviden que el sistema extrapiramidal, esto es muy importante, esto no pueden olvidarse, que el sistema extrapiramidal controlaba ¿qué? Los movimientos automáticos, el tono muscular y la postura. Si nosotros estamos ya en movimientos automáticos, ya hicimos la evaluación del temblor. En el control postural, ya vamos a hablar luego de eso, y el control del tono muscular. Si el tono, hay una pérdida del tono muscular, le vamos a llamar hipotonía. Si hay un aumento del tono muscular, le vamos a llamar hipertonía. Pero en los pacientes con Parkinson ya no podemos hablar ni de hipotonía ni de hipertonía, sino de rigidez. Y hay una rigidez característica que se llama la rigidez en rueda dental. Como ustedes ven en esta gráfica, el examinador coge la muñeca del paciente y con la otra mano los dedos del paciente y hace este movimiento de flexo-extensión. Normalmente, si ustedes hacen este ejercicio en casa, cójanse los dedos de la mano izquierda con su mano derecha y hagan este ejercicio. Lleven su mano en extensión y en flexión. Hagan este ejercicio cada uno en casa y van a notar ustedes que hay un movimiento tanto de flexión y de extensión, pero que no muestran ningún grado de resistencia. ¿Ya? Esto lo que se denota es que hay una tonicidad normal. ¿Qué pasa si ustedes hacen este ejercicio y notan que al hacer la extensión hay una resistencia al hacer? Y notan que hay una resistencia al hacer la extensión del movimiento. Lo mismo, cuando quieren hacer el movimiento de flexión, notan una resistencia al hacer el movimiento. Este aumento de resistencia, tanto a la flexión como a la extensión, es lo que se llama rigidez. Y hay un signo clínico muy importante que es muy evidente en estos pacientes. Cuando ustedes hacen este movimiento van a notar que hay un aumento de resistencia a manera del engranaje de una rueda. Entonces van a notar este signo y esto es lo que se le llama el signo de la rueda dentada. ¿Qué voy a encontrar entonces en un paciente que tiene afectación del tono muscular en el sistema extrapiramidal? La presencia de rigidez y el signo de la rueda dentada. Miren aquí los engranajes de esta figura y así es como se manifiesta la tonicidad en los pacientes que tienen un aumento del tono muscular. ¿Cómo se llama el aumento del tono muscular cuando se lesiona la vía extrapiramidal? Rigidez en rueda dentada. ¿Cómo se llama la pérdida del tono muscular en los pacientes que tienen lesión de la vía extrapiramidal? Hipotonía. Entonces voy a tener dos manifestaciones. O tengo hipotonía o tengo rigidez. No se olviden, hipotonía o tengo rigidez. Dos manifestaciones clínicas de lesión del sistema extrapiramidal. Con esto, las lesiones del sistema extrapiramidal, ¿qué nos van a dar? Dos síndromes. Un síndrome acinético rígido y un síndrome hipercinético hipotónico. ¿En función de qué? Del tono muscular y del movimiento. El síndrome acinético, donde hay una reducción del movimiento, pero es rígido, donde hay un aumento del tono muscular. Y aquí vamos a dejar una fórmula semiológica que no se tienen que olvidar. Cuando
baja el movimiento, sube el tono. Cuando sube el movimiento, baja el tono. Y ahí ustedes no se van a olvidar nunca. La pregunta que siempre se les hace: las lesiones del sistema extrapiramidal, desde el punto de vista clínico, semiológico, producen dos síndromes. ¿Cuáles? El síndrome acinético rígido y el síndrome hipercinético hipotónico. Y para que se quede claro, no solo se aprendan de memoria. Cuando baja el movimiento, sube el tono. Cuando sube el movimiento, baja el tono. Y entonces voy a tener un síndrome hipocinético hipertónico. Como ya dijimos, al hablar del tono, las lesiones del sistema extrapiramidal provocan rigidez. Por eso se va a llamar asinético rígido. En el otro caso, aumenta el tono, aumenta el movimiento, baja el tono. Síndromes hipercinéticos hipotónicos. Y aquí hay un ejemplo de los dos síndromes. La enfermedad de Parkinson, que es una de las principales entidades de afectación del sistema extrapiramidal, es un síndrome asinético rígido. ¿Cómo está este paciente? Menos movimiento, más tonicidad. Mientras que en el síndrome extrapiramidal hipercinético hipotónico tenemos algunas entidades clínicas como la coria, la tetosis, el hemivalismo y las distonías. Cada una de estas entidades se caracteriza ¿por qué? Por haber un aumento del movimiento y una reducción del tono. Es el síndrome hipercinético hipotónico. Y con esto ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son las características clínicas de afectación del sistema extrapiramidal. No se olviden estos dos grandes síndromes y ahora tiene que quedar claro por qué se producen estos síndromes, cuáles son las manifestaciones clínicas, cuándo digo que es asinético, cuándo digo que es rígido. No se olviden, cuándo digo que es hipercinético y cuándo digo que es hipotónico. ¿Ya? Apréndanse esto que es muy importante para definir las lesiones del sistema extrapiramidal. Y con esto hemos completado lo que es la parte del estudio del sistema extrapiramidal y del sistema piramidal. Con esto completamos lo que es la motricidad. No se olviden, movimiento voluntario, sistema piramidal. Movimiento involuntario, el sistema extrapiramidal. Y aquí un ejemplo de las afectaciones de la vía piramidal, la motricidad voluntaria. ¿Qué pasa cuando se lesiona la vía piramidal? En cambio, vamos a tener dos síndromes también acá. El síndrome de neurona motora superior y el síndrome de neurona motora inferior. ¿Qué pasa con el tono muscular en la neurona motora superior? Aumenta. ¿Qué pasa con la tonicidad en la neurona motora inferior? Disminuye. ¿Hay cambios en el trofismo de la musculatura en la neurona motora superior? No. ¿Hay cambios en el trofismo en la neurona motora inferior? Sí. ¿Cómo están los reflejos en las lesiones de la neurona motora superior? Aumentados. Tiene hiperreflexia. ¿Cómo están los reflejos de la neurona motora inferior? Están disminuidos. Va a haber hiporreflexia. ¿Cómo son las respuestas plantares en la neurona motora superior? Extensora. Y a esto, no se olviden, es lo que le llamábamos el famoso signo de Babinski. ¿Qué es el signo de Babinski? Una respuesta plantar extensora. ¿Qué pasa en la neurona motora inferior? No hay respuesta extensora. Simplemente el Babinski es parte de la neurona motora superior.
No hay fasciculaciones en la neurona motora superior, pero sí en la neurona motora inferior. Y hay sincinencias o movimientos de imitación en la neurona motora superior y no en la neurona motora inferior. Y acá otro aforismo para que no se olvide. Las lesiones de la neurona motora superior producen un aumento de la actividad motora y de todos los signos motores. Entonces vamos a tener déficit, hipertonía, hiperreflexia y el signo de Babinski. Todo lo contrario con las lesiones de la neurona motora inferior. ¿Qué va a tener este paciente? Déficit, hipotonía, hiporreflexia, atrofia y fasciculaciones. ¿Cuáles son los signos clínicos de la neurona motora superior? Apenas ustedes oigan, neurona motora superior, ya ustedes se hacen la idea, dice, a ver, neurona motora, todos los signos van hacia arriba. ¿Cuáles son los signos clínicos de lesión de la neurona motora inferior? Todo va hacia abajo. Todo para arriba, neurona motora superior. Todo para abajo, neurona motora inferior. Esto no dicen los libros. Esto lo dice el médico que examina a los pacientes. Y cuando ustedes hagan un examen clínico, van a encontrar estos signos y van a saber cuándo están frente a una lesión de la neurona motora superior o cuándo están frente a una lesión de la neurona motora inferior. No se olviden que cuando hablábamos del sistema piramidal, ¿qué nomás evaluábamos? Maniobras deficitarias, tono muscular, fuerza muscular, reflejos miotáticos y el reflejo plantar. ¿Qué va a pasar con estos signos cuando se lesiona la neurona motora superior? Que todos van a aumentar. ¿Y qué va a pasar cuando se lesiona la neurona motora inferior? Todos van a disminuir. Todo muy diferente a las lesiones del sistema extrapiramidal. Ahí en cambio hablamos de aumento del movimiento. Aquí tenemos aumento del movimiento con reducción del tono. O lo contrario, baja el movimiento y aumenta el tono. Y con eso ya tenemos definido tanto el sistema piramidal como el sistema extrapiramidal. No se olviden que esto es muy importante cuando ya ustedes empiecen a evaluar la parte clínica de las patologías, porque ahí ya no vamos a repetir esto. Ahí el compañero, cuando hable de Parkinson, va a decir que es un síndrome rígido asinético. Ya todos ustedes ya tienen que entender de qué está hablando el compañero. Cuando le toque hablar de Coria, va a decir que es un síndrome hipercinético hipotónico. Ya saben ustedes a qué está refiriéndose el compañero. La terminología neurológica que tienen que aprenderse a manejar. Bueno, con esto completamos lo que es la vía motora. Esperemos que todo vaya bien. El día lunes continuamos nosotros ya con otro capítulo que es la sensibilidad. Y vamos a hablar de la vía sensitiva. Hasta aquí la vía motora. Ya no vamos a repetir, ya queda claro cuáles son las vías, cuál es la fisiología, cuál es la anatomía, cuál es la clínica de cada una de ellas. Y el día lunes continuamos con la vía sensitiva. ¿Listo? Nos vemos entonces el día lunes, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Cuídense.